terminar a través del plexo lumbar y del plexo lumbosacro. ¿Y por qué les decimos engrosamientos? Ya les he indicado, porque son los lugares por donde van a salir las fibras más importantes, las que se van a encargar de recibir tanto la sensibilidad como transportar impulsos motores. Y eso obviamente, los que han llevado neuro, los que ya están llevando neuro, lo pueden interpretar a través de lo que son los arcos de movimiento, lo que son los arcos reflejos. Entonces, esta visión, por lo menos, de los arcos reflejos y el engrosamiento de la médula espinal. Sí, bueno, ¿Pero de quién? de los dos lados. Ahora Ramiro. Bien maleta, pero ya. Entonces, estos engrosamientos de la médula tienen que ver mucho con lo que son, como les decía, los arcos reflejos. Entonces, el plexo lumbar y el plexo sacro, a diferencia del plexo braquial que hemos visto, ha sido tan estudiado que bien, se van a fijar estas dos imágenes. En esta variación de Cousins, fíjense, no tiene la misma distribución en los dermatomas que el doctor Testi. Se van a fijar, si hacen una buena comparación. Vamos a empezar solamente, digamos, con el femorocutáneo o cutáneo femoral externo. Testi dice que toma parte de la región anterior y lateral, o sea, lo que sería la distribución de fascia lata, hasta, digamos, el tercio externo del muslo. ¿Lo ven? Eso es lo que nos dice el doctor Testi. ¿Hasta dónde? Hasta parte de la rodilla. Eso nos dice Testi. Cousins, ¿hasta dónde llega? Vasto externo. Solamente hasta el vasto externo, no toma en cuenta la rodilla. Primera diferencia. Segunda diferencia que ustedes van a encontrar. Fíjense el nervio cutáneo peroneo. Testi lo describe solamente en lo que sería parte de lo que es el gastrocnemio externo. ¿Verdad? ¿Qué dice Cousins? Inclusive va desde la rodilla. ¿Por qué hacen estas diferenciaciones o por qué existen estas diferencias? Porque no se olviden que los músculos de las extremidades junto con los músculos erectores de la espina son los que ayudan a que tu organismo pueda vencer la fuerza de gravedad. Dime una cosa, cuando estás muy débil, ¿puedes pararte? Cuando has hecho flexiones varias veces y vas levantando tu cuerpo, hay un momento en el que ya no puedes levantar y sientes que algo te jala hacia abajo, ¿no ven? ¿Qué crees que hacen o contra qué crees que están peleando los músculos de tus piernas? Por lo tanto, los músculos del tren inferior son de los más fuertes que hay. Entonces, la presencia o la ausencia de algunos músculos, como los accesorios, los inconstantes y todo eso, va a determinar el trayecto y la distribución de los nervios en la extremidad inferior. Parte de la evolución también se debe a esto. ¿Me entienden? Entonces, para recordar, el plexo lumbar está conformado por raíces de L2, L1, L2, L3, L4, L5. ¿Ven? Ahora, ¿cuáles son las colaterales o cuáles son las ramas colaterales del plexo lumbar? El plexo lumbar solo tiene 4 colaterales. Y sus colaterales, o sea, los ramos que son importantes que provienen del plexo, son el hipogástrico y el inguinal, el genitofemoral y el femorocutáneo. Esos son sus únicos colaterales. El nervio obturador y el nervio femoral son sus ramas terminales. ¿Ya? Ahora, pero aquí yo veo el tronco lumbosacro, sí, pero esta es la forma en la que se une el tronco del plexo lumbar con el plexo sacro. ¿De acuerdo? Entonces, hay una tributaria del plexo lumbar que va a llegar al plexo sacro. Pero mientras tanto, los nervios obturadores, por aquí están incómodos, ¿no ven? Sin embargo, nosotros nos han enseñado que es solamente un nervio, ¿verdad? El nervio obturador tiene 2 asientos. Y uno se va a dedicar solamente a los músculos de la región obturatriz.
y otro se va a dedicar a parte de la analgesia de la cápsula articular de la cadera. Entonces, esa distribución tiene el nervio obturador. Y el nervio femoral, obviamente, que va a dar los ramos necesarios para los vasos, para el cuádriceps crural. Pero el nervio femoral se va a convertir en la región del muslo, se convierte en nervio safeno. ¿Por qué? Porque casualmente sigue también el trayecto de la vena safena. ¿Me entienden? Entonces, este trayecto es bien importante porque podemos encontrar este nervio en lo que se llama el anillo aductor, y que es un anillo que los tres músculos aductores han formado para que pasen la arteria femoral, la safena y el nervio safeno. ¿De acuerdo? Esta es la conformación posterior. ¿De acuerdo? Porque así como hay una conformación anterior, hay una conformación posterior. Pero esta conformación o esta imagen que les estoy poniendo tiene que ver mucho con las relaciones que tiene este plexo lumbar. Hemos visto, ¿no ve?, que sus ramas van a tener unas cuantas colaterales: el hipogástrico, el inguinal, y el fémur cutáneo interno y el génito femoral. ¿No ve? Esas son sus colaterales. Ahora, quiero que tomen en cuenta que en su emergencia, el plexo lumbar va a tener un trayecto dentro del psoas, pre-psoas, dentro del psoas y fuera del mismo. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque el hipogástrico y el inguinal van a pasar por detrás del psoas, van a ir entre el transverso del abdomen y el oblicuo menor para distribuirse hasta la piel de la región genital y la región inguinal. El fémur cutáneo externo va a ir también posterior al psoas, va a ir por encima del músculo ilíaco, va a pasar por debajo de la cintilla iliopectínea cerca de su inserción a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, y desde ahí se va a distribuir a la región externa del muslo y del glúteo. El nervio femoral, más bien, ¿qué es lo que hace? Se va por delante del psoas. Y junto con el tendón del psoas ilíaco van a transcurrir casi por debajo de la cintilla. ¿Entienden? Y ahí es donde vamos a encontrar que de adentro a afuera van vena femoral, arteria femoral, nervio femoral. De adentro a afuera van. ¿De acuerdo? Las demás ramas, como el nervio obturador, en este caso, su término del nervio obturador, van por dentro del psoas, hacia el agujero obturador. Bien, esos son los trayectos que van a hacer, ¿vale? Entonces, fíjense, como les decía, las relaciones anatómicas, cuando va a estar cubierto por el psoas, ¿qué van a hacer? Relacionadas con la vena lumbar, estamos hablando aquí, en la región dorsal, del lumbar y las arterias lumbares, esa es la relación que tienen. Pero sus colaterales, dice, tienen las mismas relaciones, o relaciones similares, pero estamos hablando a nivel casi de psoas. O sea, en esta región. ¿Cómo se van a distribuir? Entonces, apenas han atravesado los nervios y el músculo psoas, van a dar inmediatamente ramos musculares. Directamente ramos musculares. ¿Por qué es importante que den ramos musculares? Porque esta distribución, cuando hacemos un bloqueo del cuadrado lumbar, depositas anestésico en el psoas, en el cuerpo del psoas, por donde están atravesando estos nervios. ¿Entienden? ¿Cuáles son las colaterales largas? Lo que les decía: el hipogástrico, el inguinal, cutáneo femoral, génito femoral. Casi todos ellos van a terminar en la región cutánea. ¿De acuerdo? Y las ramas terminales, femoral y obturador. Pero el obturador hemos dicho que tiene dos fascículos. Entonces, esta es la distribución del plexo lumbar.
Entonces, fíjense, este es el músculo psoas, todo esto. Ese es el psoas. ¿Me entienden? Entonces, fíjense por dónde están viniendo. Acá están hilo hipogástrico y linguinal. ¿Vale? Este es el fémur cutáneo externo. Este es el obturador y este es el femoral. Ahora fíjense, como les digo, el obturador se va a dividir en dos. Y uno va a ir a la región genital y otro va a llegar a dar inervación a la cápsula articular. ¿Me entienden? Entonces, esas diferencias hay. Ahora, esta parte de acá quiero que se entienda bien. Estos chicos, este es el plexo lumbosacro. Esto y esto, este es el plexo lumbosacro. Este de aquí es el nervio pudente y este es el ciático. ¿De acuerdo? Entonces, la distribución de los nervios, por lo menos de nuestras ramas, de las más importantes para nosotros, este va a ser el nervio femoral. Ahora, el nervio femoral lo podemos agarrar aquí arriba, en la región ilíaca. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar cuando haces un rastreo del nervio, o por lo menos del nervio femoral? ¿Qué tendrías que encontrar? Como siempre, nuestro elemento de reparo va a ser vascular. Entonces, si estamos en el lado derecho, vamos a tener a la arteria femoral, la vena femoral, y aquí el nervio femoral. Pero así nada más van, no es. ¿Por qué? Porque la cintila ilioepectínea está aquí. Casualmente aquí vamos a encontrar la fascia, ¿qué se llama esto? No es la fascia femoral, es la fascia iliofemoral. Y aquí vamos a encontrar a la fascia ilíaca. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque aquí va a circular el cutáneo femoral externo. Y esto de acá es el vasto anterior. Esto es lo que vamos a reconocer cuando vayamos a hacer ecografías o cuando hagamos el trayecto del reconocimiento. Esto es lo que vamos a ver en ecografía. De adentro a afuera va. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para el nervio femoral. Entonces, esta va a ser su distribución. Osteotoma. Y aquí, fíjense, alcanza el nervio safeno, como les decía, ¿no ve? El nervio femoral se va a convertir en el nervio safeno. Pero miren hasta dónde llega el safeno. Importante tomar en cuenta esto, porque si no puedes hacer una raquídea al paciente y tienes que operar tobillo, puedes hacer bloqueo del nervio safeno y se va a bloquear el malleolo interno. Inclusive la piel se va a bloquear. ¿Me entienden? Esa es una distribución. El nervio safeno nuevamente está, fíjense lo que les decía. Es lo mismo, solamente ha cambiado de nombre de femoral a safeno. Ahora, aquí en el nervio safeno, ¿qué puntos de reparo tenemos que encontrar? Es bien bonito este bloqueo, es bien interesante. Porque lo que tienes que encontrar en este bloqueo, en el nervio safeno, vas a encontrar nuevamente a la arteria. Aquí vas a encontrar al safeno y aquí a la vena. Pero tienes que tomar en cuenta que aquí abajo
vamos a encontrar dos cosas importantes. ¿Qué son? Aquí arriba vamos a tener al vasto interno y aquí debajo vamos a encontrar al vasto interno y aquí debajo uno es el sartorio que tiene aquí por encima, que es una bandita que cubre nada más el sartorio, y esto nada más vasto interno. Es lo que encuentras, que pasa por ahí. Es el único. A este lugar se le llama el anillo aductor. Y es más, no, ya me acuerdo cuál es este. Aquí necesitas al aductor mayor. ¿De acuerdo? Estos son. Porque estos aductores, por eso se llama anillo de aductores. Porque los tres músculos aductores van a conformar este lugar. ¿Me entienden? Pero esta es la parte distal. Estamos a más distal. Casi tercio inferior del fémur. ¿Vale? Entonces, el fémur cutáneo lateral, ya les he dicho que lo vamos a encontrar de la fascia ilíaca lateral mismo y de la fascia iliofemoral, ahí es donde los vamos a encontrar, pero usualmente van de la mano casi juntos. Bloqueas el femoral y puedes bloquear también el fémur cutáneo externo. El nervio obturador, a este nervio hay que tener un poquito más de habilidad, porque la posición del paciente para hacer este bloqueo tiene que ser, digamos, con la pierna lateralizada. ¿Y qué es lo que tienes que buscar aquí? Y aquí, como les digo, aquí es donde cobra un poquito más de dificultad esto, porque lo que tú tienes que buscar es una estructura bien importante. Lo que yo les he mencionado alguna vez que yo aprendí es la Y y la I. ¿A qué se refiere con esto? O sea, tienes que hacer esto y esto. Eso es lo que tendríamos que buscar. ¿Por qué? Porque el nervio obturador, su rama anterior pasa entre el músculo pectíneo y el aductor medio, y su rama posterior pasa entre el aductor medio y el aductor menor. Entre esos dos músculos pasa. ¿Entienden? Esto es lo que buscamos. Les voy a mostrar después esta imagen. Por eso es que miren, solamente tomen en cuenta ¿qué cosa? A los músculos aductores y parte del fémur. Solamente una pequeña parte o una pequeña porción. No hace nada más. Sin embargo, esta rama sí me va a ayudar en la analgesia de la cápsula articular en fractura de cadera. Para eso son esas dos ramitas. ¿Entendido? Plexo lumbosacro. Una vez que se ha conformado el plexo lumbar, entonces hemos dado una tributaria que es el tronco lumbosacro. S1, S2 y S3 se van a unir. Tanto una rama anterior como una rama posterior, sus ramas anteriores y ramas posteriores se van a unir. La rama posterior, ¿qué creen que va a dar? Las ramas posteriores. Al nervio pudendo. Las ramas posteriores van a dar al nervio pudendo. Las ramas anteriores van a conformar el ciático. ¿De acuerdo? Pero después de haber recibido una tributaria del E4L5, que es el tronco lumbosacro. Ahora, esto de acá, estas estructuras, se van a fijar aquí, dice cadena simpática sacra, pero a nivel sacro no hay cadena simpática. Hemos indicado que el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático es desde T1 hasta L2. Ese es el sistema simpático. Pero el sistema parasimpático hemos dicho que es cráneo caudal. ¿Y cuáles son sus representantes? El tercero, el 7, el 9 y el 10. ¿Lo ve? Es a nivel craneal. Y a nivel caudal, S1, S2. Por lo tanto, esto no es cadena simpática. Esto es cadena parasimpática. En primer lugar. En segundo lugar, como para que realmente me entiendan, para nosotros, para los hombres, la erección está controlada por el simpático y la eyaculación por el parasimpático. ¿A través de quién? El pudendo. El nervio pudendo es el que se encarga de eso. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que nos va a suceder.
Entonces, las relaciones que tienen que encontrar acá es que los pacientes que sufren caídas de su propio plano, en el que hay fractura del coxis, del sacro, traumatismos, pueden llegar a tener lesiones a nivel de piso pélvico. Eso generalmente produce en algunas mujeres dificultad en el trabajo de parto o aumento en el dolor. La hiperlordosis puede generar dolor también y eventualmente dificultades en el trabajo de parto. Por esto mismo. Inclusive, en los casos en los que hay infiltraciones de cáncer por las infiltraciones óseas, ¿qué va a pasar? Estos conductos por donde van a pasar los nervios se van a empezar a estrechar y va a producir dolor. ¿Me entienden? Entonces, muy importante tomar en cuenta. Esta es la parte anterior. Hemos dicho, ¿no ve cómo está conformado? Por los tres nervios sacros y el tronco lumbosacro, ¿no ve? Entonces, dos planos, anterior y posterior. El posterior hemos dicho que va a tomar en cuenta el nervio urétrico y los anteriores al ciático. Entonces, ambos van a atravesar por la escotadura ciática, pero uno se va a dirigir a lo que es la región de la pelvis y el otro se va a dirigir cubierto por el bíceps crural, por el semimembranoso, por el semitendinoso, por todos ellos va a empezar a hacer su trayecto. Y en el trayecto va a empezar a dar ramas colaterales, pero que son netamente musculares. Entonces, la conformación del plexo sacro, hemos dicho, tronco lumbosacro, y desde ahí el nervio ciático, después de haberse unido todas sus ramas anteriores, va a dar nervio para la región glútea, superior e inferior, para el cuadrado femoral, para el obturador interno y el nervio ciático que es su terminal. Y las otras ramas, las posteriores, van a dar el cutáneo perforante, el fémur cutáneo posterior, que ya se encarga de lo que es parte de lo último que queda de la región glútea, el nervio pudendo y el ano coxígeo. Esas son las que nos van a interesar. Pero fíjense de dónde vienen estos nervios. Fíjense, el único que le da una rama interesante, por lo menos para toda la región, es el pudendo. La mayor parte son cutáneos. ¿Me entienden, verdad? Entonces, las relaciones anatómicas entonces van a ir siempre por delante del recto, lateral a la cadena simpática sacra, simpática entre comillas, apoyado en el músculo piramidal de la pelvis, medial al músculo obturador. ¿No ven? Van a pasar por el área glútea y superior e inferior a través del agujero ¿qué es del agujero de la escotadura ciática? Isquiática, van a pasar para transcurrir por ahí. En la zona pélvica agarramos, como les decía, netamente motores. ¿Lo ven? Glúteos para toda la musculatura regional y desde ahí para abajo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué creen que es esto? Miren, semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, fémur. Esta forma de ver el nervio es como si estuvieras colocando el transductor aquí abajo, a la mitad del muslo. ¿Me explico? Es como si estuvieran colocando aquí el transductor. Entonces, lo que estás viendo es este corte y estas son las dos divisiones. ¿Me entiendes? Eso es lo que vamos a buscar. La distribución, ahora sí vamos a ver, esta es la distribución. Miren, este es el nervio ciático. ¿Hasta dónde llega? Anterior y posterior. Entonces el nervio ciático va a dar más que nada inervación a la región posterior del muslo, a la región posterior y a los músculos tibio-peroneales, todos ellos por la distribución, pero no toma en cuenta algunos lugares, como les decía, que es lo que hace el safeno. El nervio safeno va a tomar en cuenta el maniobro interno, va a tomar en cuenta parte interna de la articulación de la rodilla y la pierna. Nada más. En cambio, si tú haces un bloqueo del nervio ciático, lo que no se bloquea es la distribución del safeno. Sin embargo, el resto está totalmente cubierto. Fíjense. El nervio ciático lo puedes bloquear aquí arriba, tanto como un cuadrado lumbar de
desde ahí puedes intentar hacer uno. Puedes hacer un bloqueo del ciático en región glútea. Puedes hacer un bloqueo del ciático en región glútea. Inclusive ya hay una técnica en que puedas hacer bloqueo del ciático desde adelante. Yo creo que tienes que entrar muchísimo más, pero haces un acceso desde adelante para encontrar el nervio ciático. Se puede hacer. ¿Me entienden? Entonces, el nervio ciático tiene una distribución distinta. Entonces, esto es a nivel de la fosa. Miren, a nivel de la fosa poplitea, la distribución de los osteotomas. A nivel de la región glútea. Fosa poplitea, distribución de los miotomas. Región glútea. Fosa poplitea, región glútea. ¿Se dan cuenta cómo se van bloqueando? ¿Ven las distribuciones que tienen? Esto es lo que vamos a buscar. Estas distribuciones son las importantes. ¿Esto qué quiere decir? Que con un bloqueo de este tipo, yo puedo hacer tendón de Aquiles. Entonces, ese es un bloqueo aquí. Solamente con eso puedes superar tendón de Aquiles fácilmente. Dependiendo del lugar por donde pase, entonces se puede hacer. Esta distribución que ustedes ven aquí abajo en el tobillo, esa distribución en el tobillo, tiene que ver más que nada, como les digo, en algunos casos que no puedas acceder, puedes hacer, si conoces bien el trayecto de estos nervios, más que nada del ciático popliteo, porque esos son los únicos que van a dar, y eventualmente el safeno, pero que el safeno no lo vas a poder encontrar aquí abajo, lo tienes que encontrar aquí arriba el safeno. Aquí arriba lo encuentras. Si tienes ecografía, lo agarras aquí, pero si no tienes ecografía, por debajo de la rodilla vas a encontrar recién el safeno. ¿Por qué? Porque tiene un trayecto casi subcutáneo. ¿Entienden? Casi un trayecto subcutáneo. Entonces, si tú inyectas adecuadamente, puedes tener un bloqueo del pie y el tobillo con 5 inyecciones. Y un volumen aproximadamente de 20 mililitros, pero tienes todo el tobillo y todo el pie cubierto. En la Raki se necesitan 2-3 mililitros, sí, pero la Raki te va a durar 2 horas, 3 horas máximo. El bloqueo te va a llegar a durar, ¿cuánto, querida? ¿Cuánto dura un bloqueo? Con bupivacaína, 11-12 horas. Eso es lo que dura. ¿Entienden? Ahora, lo que les decía, varios autores han ido comparando estas distribuciones. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos antes de Cousins y de Steen? Wildsmith ha sacado otra configuración. Hay otra configuración y otra distribución. ¿Okay? Y finalmente, lo último, como les decía, para que tengamos en cuenta, miren, Testi dice que el safeno interno o el nervio safeno llega hasta la punta del pie. Cousins dice que no. Pero que les dije, esto depende de la evolución del individuo, de si tiene o no músculos que puedan ser accesorios, que puedan ser aberrantes eventualmente, o que haya tenido eventualmente procedimientos que haya tenido accidentes que hayan generado deformidad. ¿Me entienden? Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Pero la anatomía topográfica hace por lo menos que nosotros vayamos revisando todo eso. ¿Se acuerdan cuántos libros tiene Testi? El tratado de anatomía de Testi. 4. Tiene 6. 6 tomos tiene Testi. Los 4 primeros hablan de anatomía pura y dura, ¿no ven? Pero los últimos 2 solamente hablan de topografía. Y en la topografía te dice qué es lo que tienes que encontrar de la piel hasta el lugar donde vas a llegar. ¿Se acuerdan, no ven cómo les he mostrado sus grafiquitos, no ven? Haz de cuenta que lo que está aquí arriba es la piel. Y lo que está debajo de ella ya es tejido celular subcutáneo, músculos. Les voy a mandar ahora mismo